Muy buenos días, estimados participantes. Les saluda Marta Sánchez, que vamos a tener el tema de exenciones y exoneraciones, que será impartida por el licenciado Mario Corea. Los objetivos para esta mañana son establecer la diferencia entre una exención y una exoneración. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia, no es lo mismo. Y realmente que no es lo mismo. Vamos a conocer los regímenes exentos por ley. También vamos a conocer los correspondientes trámites que hay que hacer para ser exonerado y dar las orientaciones para cumplirlos. También cumplir con los deberes y derechos del régimen especial al cual pertenecen cada uno de los grados tributarios. Si eso es así, estaremos dando un gran avance en el conocimiento para aplicar esto tan importante como es el tema de las exenciones y las exenciones tributarias. En este momento, si bien es cierto, nosotros no estamos ligados, sino que estamos separados con la Dirección General de Aduanas, pero también implica por aquellos tributos internos que se aplican en frontera. También vamos a vincular algunos apartes relacionados con aduanas, sin profundizar en eso porque es una función aparte al servicio de administración de rentas. Pues bien, vamos a entrar en materia. Vamos a entonces entrar a los conceptos, a las definiciones propiamente dichas. En el artículo 16 del decreto 170/2016 van a encontrar este tema de exoneraciones y donde define como exenciones son todas aquellas disposiciones del Congreso Nacional emitidas mediante leyes que liberan de forma total o parcial el pago de una obligación tributaria. Vamos viendo que aquí nos dice que liberan de forma total o parcial. Ya la ley estipula claramente cuando una exención es total y cuando lo es parcial. Y establece en el numeral 2 de ese artículo que para el goce de una exención no se deben someter a procedimientos administrativos autorizantes. ¿Qué significa eso? Que la ley da la exención, donde todo el público no tenemos que hacer ningún trámite nosotros para ir a comprar papas, rábanos, repollos, que nos lo venderán exentos, no importa la categoría del local donde estemos adquiriendo nuestros productos. Ya sabemos también de que un producto como comprar un pastel, eso está grabado y no tenemos también por qué oponernos a la ley, sino que en ningún modo nos toca pagar el impuesto sobre ventas y ya. En otras palabras, la ley ya especifica claramente para todo el público que X o Y, Z productos están exentos y aquí nos dice que no se necesita hacer ninguna solicitud, ningún trámite para comprar sin impuestos. Dice que las exenciones y las exoneraciones dispensan del pago total o parcial respectivo. Lo que estábamos diciendo antes, que puede ser del pago total o parcial. Y ya las leyes establecen total o parcial. Por ejemplo, hay casos en que se dice, vas a estar exento de esto y de esto. Por ejemplo, las MIPES. Las MIPES establece cuáles son sus exenciones y ahí mismo la ley le dice, pero tenés que cumplir con esto otro. En el numeral 2 nos dice, no eximen de los deberes de presentar declaraciones. Estimados amigos, he aquí lo que hemos dicho en otras oportunidades. Una exención no exime de presentar declaraciones.
de retener tributos. Y esto de acuerdo al caso de cada institución, de cada empresa. Retener los tributos independientemente que la empresa esté, ¿verdad?, exenta o su actividad o sus productos, pero debe retener los tributos. ¿Cuáles? Lo que le corresponde, por ejemplo, el de retención en la fuente, retención a extranjeros, retención por dividendos, retención en contratos. Todo eso, de eso no está exento. Aquí lo dice la ley. Está exenta de su actividad, de sus productos, pero no está exenta de retener. Y luego de declarar el domicilio y otras obligaciones. Pero dice aquí, salvo que alguna ley tributaria o aduanera disponga lo contrario. También dice, las contenidas en leyes especiales, o sea, estamos hablando de las exenciones y exoneraciones, contenidas en leyes especiales, se deben regir por el marco jurídico que las regula. Es decir, cada caso tiene su marco jurídico que la regula. Entonces, nosotros debemos conocer ese marco jurídico especial de cada caso. Por ejemplo, tenemos el decreto 278-2013. Lo vamos a tocar más adelantito en su artículo 1, el numeral 2, el 4, porque aquí nos aclara bien diferenciado entre lo que es una exención, una exoneración actual, cómo está el asunto en asuntos, por ejemplo, aduaneros y tributarios. Igualmente, el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Ventas, ahí se encuentra una serie de casos para el impuesto sobre ventas, donde usted solo tiene que consultar ahí y cumplir. El decreto 4 y acuerdo número 5 del 2014, eso le da clarito. Si usted quiere saber los productos de la canasta básica, si usted quiere saber, digamos, qué es lo que va a comprar allá en el supermercado, en cualquier lado, sin impuestos, bájelo. Baje el decreto 4 y el acuerdo 5 del 2014. Y si usted, por ejemplo, tiene duda, ¿estará exenta, por ejemplo, la sandía? Estará exento, por ejemplo, la harina. Baje eso. Y de ahí se va a ir tranquilo con el dinerito, contando lo que va a gastar allá, más los posibles impuestos que tenga que pagar. Está, por ejemplo, lo que corresponde a agricultura y ganadería. Eso está regido por una ley especial, el decreto 119 y 222 del 2016, y el 222 que ya es del 2018. El decreto 53 y el 92 del 2015, que este es para cooperativas. Ahí consulte lo que tiene que ver con las cooperativas, y ahí está clarito. El decreto 100 del 2017, que es para transporte de pasajeros. Nada que ocultar las leyes en ningún caso. Todas están bien claritas y no hay ningún problema respecto a eso. El decreto 37 del 2017, ese se refiere a los servicios exentos. El acuerdo 24, que es lo último que tenemos del 2018, también establece clarito cuáles son los servicios exentos y no tenemos que andar preguntando. Nada más que para eso sirven estas capacitaciones, para aclararnos todo. Por eso al final le vamos a dar una revisadita somera a estas leyes que estamos enunciando. Ahora entramos a lo que es una exoneración. Una exoneración no es tácita, no es que ya está concedida por el Congreso Nacional. No, la exoneración dispensa total o parcial de una obligación cuya tramitación individual corresponde a la persona
en Secretaría de Finanzas. El individuo, el sujeto o la entidad interesada tiene que darse una vuelta por allá por la Secretaría de Finanzas y solicitar su exoneración. Bien, pues decíamos que una exoneración sí necesita de un trámite autorizante y esto corresponde al sujeto interesado y en la Secretaría de Finanzas. Y entrando en materia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el trámite? Veamos. Las leyes de exención y exoneración establecen que en ese artículo 16, 17 y demás artículos del Código Tributario que, número 1, a partir del presente código, estamos hablando del actual Código Tributario, las leyes que otorguen exoneraciones deben señalar en forma clara el objetivo, los beneficiarios y los requisitos formales y materiales. Y ninguna autoridad debe exigir otros requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Repitamos, beneficiarios, el plazo del beneficio y los tributos dispensados. Esos tributos dispensados deben estar exactamente claritos, exactamente lo que se va a dispensar y que diga claramente lo que no se va a dispensar. Por eso muchas leyes así dicen, de esto estarás exento o exonerado, menos de esto y esto. 2. Se debe acompañar para la solicitud de un estudio de impactos sociales, económicos y administrativos. Mínimo, la influencia en la zona geográfica. En algún momento, hace unos días, pasó un caso aquí en Honduras y la persona señalada como responsable del proyecto dijo, vamos a hacer un estudio. Entonces, es que el estudio es previo al inicio del proyecto. El estudio debe ser antes, no hasta cuando están las consecuencias. Yo extrañé en ese momento de ese proyecto de que no tuviese un estudio, como dice acá, de los impactos sociales, económicos y administrativos. Debe señalar cuáles son las actividades a las que se va a dedicar el exonerado. Los sujetos beneficiados, ¿quiénes son? El incremento de las inversiones, si es que va a haber alguna inversión en ese proyecto que favorezca a la empresa o a la comunidad. La generación de divisas para el país, los empleos directos e indirectos originados, generados por ese proyecto. Y también aclara que las instituciones no lucrativas y o humanitarias deben presentar un informe técnico. ¿Y por qué? Porque esta, de hecho, es para eso, para estar exoneradas desde el momento que se están constituyendo. Y el alcance de las exoneraciones, vamos a verlas acá, ¿cuáles son? ¿Cuál es el alcance? Veamos, las exoneraciones son personalísimas. Eso significa que no pueden cederse a personas distintas. Si el señor Juan Pérez es el exonerado, es para él. No quiere que mi esposa, no, es que no es para tu esposa. Es para Juan Pérez. Si la esposa quiere su exoneración por su actividad, aparte, debe solicitarla por separado, salvo que las leyes especiales dispongan lo contrario. Solo comprenden los tributos expresamente exentos en ley. Y el incumplimiento acarrea cancelación del proyecto, de la exoneración, del permiso que se le ha otorgado, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y en estos casos deben ser debidamente comprobados. Así lo establece el artículo 20. Tramitaciones de exoneraciones, devoluciones y notas de crédito. Aquí ya estamos hablando de que pueden implicar una devolución o una nota de crédito que esté solicitando producto de una exoneración, la persona. Debe hacerse en CEFIN. Las devoluciones son en CEFIN.
La persona natural o jurídica que califique debe inscribirse en los registros de ese fin. Y el numeral 3 dice que debe completar el formulario acompañando los documentos y soportes en un expediente único tecnológico que lo establecerá la Secretaría de Finanzas. En otras palabras, estimadas personas que nos escuchan, una devolución, una exoneración es en ese fin. Hay veces que las personas vienen a la administración tributaria a solicitar notas de crédito. Es correcto. ¿Por qué? Porque la administración tributaria es la única que lleva la cuenta de saldos en cuenta corriente y puede decir si tiene derecho a una nota de crédito. Con el visto bueno de la administración tributaria va a solicitar el dinero, la devolución en efectivo a la Secretaría de Finanzas. Ahora, la tramitación debe actualizarse anualmente el registro en los medios de ese tipo, porque usted obtuvo el año pasado una exoneración, no está definida para toda la vida, sino que ya este año debió ir, si es que necesita, actualizar esa exoneración. Ahí le van a extender en la Secretaría de Finanzas una constancia de exoneración con base en la resolución que la misma Secretaría ha dictado. Y esta resolución va a ser conforme a lo solicitado. O sea que la persona va a decir, necesita una exoneración de esto. Incluso puede hacer un listado de los productos que necesita comprar sin el impuesto. Pues con base en esa solicitud va a ser la resolución y con base en la resolución se le va a extender la constancia respectiva. Ahora, si existe un crédito, por ejemplo, ya pagado por un impuesto pagado con anterioridad, hay personas que preguntan, mire que la exoneración me la dieron hasta el 15 o hasta el último del mes, pero yo empecé a trabajar desde antes, desde el primero del mes o 2 meses anteriormente. ¿Me abarca ese crédito? Entonces vamos a explicarlo de esta manera. Aquí dice en el numeral 6, el crédito por tributos ya pagados por resolución debe ser aplicado por la administración tributaria. Pero, la resolución debe decir a partir de qué fecha. Y si dentro de ese plazo de vigencia de la resolución está la actividad por la cual quiere el crédito que está solicitando, pues sí, magnífico, ¿verdad? Entonces, otra cosa, si es X cantidad que explícitamente está solicitando el obligado tributario, la administración tributaria hará un análisis, dará el visto bueno y la Secretaría de Finanzas dirá sí. Aquí está la constancia de exoneración. Y en ese caso se está refiriendo a algo específico y no hay que dudarlo, hay que aplicarlo, ¿verdad? Porque se refiere a algo que ya ha sucedido y que el obligado tributario pues está solicitando clarito su derecho. Ahora, en los otros casos es un poquito más difícil. Por ejemplo, cuando está exonerado de compras, por ejemplo, de los siguientes artículos, un ganadero, por ejemplo. Pero va a decir a partir de, si la compra se hizo un día anterior a la vigencia de la resolución, claro, quedaría fuera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esos plazos de vigencia. Créditos o devoluciones. El crédito lo debe aplicar una vez que se le da en la constancia, el crédito lo debe aplicar el beneficiario, ¿verdad? Sin preguntarle a nadie, porque ya tiene su papel, tiene su documento. Claro, tiene que ser por las cantidades resueltas, como dije, si son casos específicos, sin salirse del marco de lo concedido, porque si se sale, ya estamos hablando de, como dice el vulgo, de otros 100 pesos. Bien, casos de devolución.
Ya, por ejemplo, si en la administración de rentas se decidió por una devolución y no por un crédito, porque el crédito no se devuelve el dinero en efectivo, sino que se le concede el derecho para que lo aplique en el siguiente periodo. Pero si se decidió por devolución, la devolución del dinero no puede solicitarla en la administración tributaria, sino que en CEFIN. ¿Quién va a dar el visto bueno? Claro, la administración tributaria. Con eso, CEFIN, sin ninguna duda, tiene que devolver el dinero. 9. CEFIN celebrará convenios, dice, con instituciones financieras para crear sistemas de compras locales exoneradas e implementar mecanismos de verificación y fiscalización que los obligados deben cumplimentar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de repente llega un obligado tributario presentando una declaración y ahí tenía que pagar 80,000 lempiras. Pero hay un campo que dice resolución, número de resolución, que resulta que con ese número de resolución, el sistema o el caso, si es por, ¿cómo se llama?, por una declaración preimpresa, con ese número de resolución está matando los 80,000 lempiras que dice arriba que le salen como débito. Entonces, al salir, ya bien sea en el sistema o en los preimpresos, y presentar ese número de resolución, y si presenta también el documento, este banco tiene que recibirle la declaración sin pago. ¿Por qué? Porque ya dice acá que CEFIN se pondrá de acuerdo con el sistema financiero para cuando sucedan casos de estos, les reciban esas declaraciones a los obligados tributarios sin ningún problema. La vez pasada me consultaba, fíjese que a mí tal cosa, por tal vez desconocimiento del banco de esto. Si la resolución está clara, digamos ahí, y la está haciendo, por eso es bueno hacerlo por los mecanismos electrónicos. El mismo sistema le matará, se le desvanecerá, más técnicamente hablando, ese dinero a pagar y va a salir con pago cero. Muy bien. Cuerpo diplomático, ONGs y otros. Estas son entidades que por mandato de la Constitución, los tratados o convenios internacionales, ya gozan de beneficios y por lo tanto pueden y deben. Y la Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria, pues sí, más que todo la Secretaría de Finanzas debe continuar con el sistema de órdenes de compra exenta manual o electrónica, salvo acuerdos para sistemas automatizados. Me refiero al cuerpo diplomático. Por eso existe en la administración tributaria actual un reglamento de cómo van a proceder estos miembros del cuerpo diplomático, porque ellos están exonerados de sus obligaciones con relación a la función que desempeñan en una embajada. Pero si ya van a hacer alguna actividad económica lucrativa, ¿no?, por fuera de eso, ahí es distinto. Tiene que proceder como extranjero a solicitar la correspondiente exoneración, si es que cabe el término. Pero, repito, que en lo que ya tiene, digamos, la ley, por ejemplo, existe el Convenio de Viena, ¿verdad?, que concede, digamos, para el cuerpo diplomático. Estamos hablando, por ejemplo, de impuestos sobre la renta. Y las ONGs, que si se constituyen justo es para gozar de esas exoneraciones, y tenemos el caso de cualquier otro, ¿verdad? En este caso lo ordenan los convenios internacionales, lo ordena la Constitución, pueden atenerse a solo presentar las órdenes de compra exenta, bien sea manual o electrónica, para decir voy a comprar esto, esto y esto, y pasa. Para importaciones. En el caso de las importaciones hay que presentar una solicitud a CEFIN de la dispensa, de la importación dispensada. Y conforme a cada ley establece cuál, por ejemplo, hay muchos decretos, muchos acuerdos donde dice estos productos sí, estos no, ok.
Pero una cosa es la actividad, otra cosa es digamos, lo que dicen los productos, pero como la Secretaría de Finanzas ni la Administración Tributaria sabe que X fulano se va a dedicar a X actividad, por eso debe solicitar presentando la nota y los productos, ¿verdad?, que quiere importar. Se exceptúan de este caso los regímenes especiales y las organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro, que tienen los sistemas, procedimientos y regímenes especiales ya establecidos correspondientes. Estamos hablando, por ejemplo, de los regímenes especiales, ¿verdad? Y las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Si bien aquí dijimos antes de que pueden continuar con la orden de compra exenta, pero eso es lo que van a comprar, pero ya les está concedida la exoneración según la ley y la creación de la empresa en la cual se constituyeron. Los plazos. La solicitud debe presentarse en formularios de CEFIN sin otros requisitos, es decir, el formulario de CEFIN sin otro requisito, bastando, óigase bien, estimado obligado tributario, va a presentar el registro de exonerado. Ese número de registro de exonerado está en CEFIN. Perfecto, entonces para que CEFIN no esté tonteando, entonces se le dice, bueno, yo estoy en el 482, por ejemplo, ok. Descripción de los bienes y su clasificación arancelaria. Voy a importar estos productos cuya clasificación arancelaria, y para eso hay que hojear el arancel, a ver en qué posición cabe. Y la constancia de solvencia de otras obligaciones. Por ejemplo, se le pregunta, ¿está solvente de otras obligaciones en que no gozas de las de exoneraciones? Sí, aquí está mi constancia. Perfecto, entonces no hay problema. Si eso presenta, no hay problema. Repito, el registro de exonerado, el número de registro exonerado, la orden de los productos que quiere importar y su posición arancelaria y una constancia de solvencia de otras obligaciones a las cuales sí está sujeto. Y el plazo de la resolución va a salir, se le concede a Secretaría de Finanzas 60 días para que la emita y no exigir otro documento. CEFIN debe verificar, ¿verdad? Y en caso de encontrarse que, por ejemplo, esto es cuando ya está concedido, está otorgado el beneficio, pero CEFIN debe estar ojo al Cristo, como es en el pueblo, y en caso de encontrarse que los datos son falsos o inexactos, que las transacciones no son de conformidad con las exoneraciones, y que los bienes no son utilizados para los fines, para lo que fue establecida la exoneración, repito, llega con cantidades que no son las correctas, que las transacciones no son de conformidad y que los productos no son usados para tal fin, entonces se cancela la exoneración, se hace un dictamen de esa cancelación, se suspenden los mecanismos electrónicos o dispensas, se aplica el pago, si es que hay pago o ajustes con las sanciones correspondientes, y si procede, ¿verdad?, ordenar al Ministerio Público para la investigación y deducción de las responsabilidades penales correspondientes. Estamos hablando de algo serio, cuando ya, por ejemplo, se ha incurrido en fraudes, en evasión, contrabando y qué sé yo, entonces ahí ya estamos, es cuando interviene el Ministerio Público para deducir las correspondientes responsabilidades. Pero sí es CEFIN la que tiene que llevar este control. Ahora, el decreto 278, ya pasando, digamos, en materia a decir, bueno, estás hablando ahí de muchas cosas, pero ¿qué? ¿Cuáles son los productos o cómo es el caso de las de estas exenciones y exoneraciones? Para eso nos vamos a remitir a lo más fresquito de la ley, como es el decreto 278 y el acuerdo 462 del 2014, que es el reglamento de este decreto 278 sobre exenciones y exoneraciones. Y ese decreto, el objetivo, se estuvieron un año, recuerdo perfectamente que la comisión
se estuvo un año para emitir este decreto. El objetivo era derogar aquellas exenciones y exoneraciones innecesarias. Por eso, con este decreto, todo lo que venía de atrás está eliminado, está derogado. Porque en el artículo 1 del decreto dice, por ejemplo, refiriéndose a las importaciones, esto es para asuntos aduaneros, dice, quedan derogadas todas las exoneraciones y franquicias aduaneras. Aquí está clarito. 1. Las otorgadas por leyes generales y especiales. 2. Las de los 3 poderes del Estado. ¿Cuáles son los 3 poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y empresas del Estado. ¿Cuáles son las empresas del Estado? Tenemos Dutele, Sana, qué sé yo, en de las Fuerzas Armadas inclusive. Si antes estaban exoneradas, aquí las está eliminando. Instituciones descentralizadas y empresas estatales. Instituciones descentralizadas y empresas estatales. Organizaciones privadas voluntarias de interés público sin fines. Se eliminó esto, son las ONGs, porque tenemos que hacer una nueva revisión para ver si cumplen con los decretos correspondientes, como es el 229 del año 2001 y el decreto 32-2011, para ver si se apegan a esos decretos. Pero dice en el artículo 2, refiriéndose a esto de las aduanas, o para las importaciones, que quedan excepto las que se exceptúan, pues, las exoneraciones que otorga, 1, la Constitución, convenios internacionales, la ley de hondureños en el exterior, lo del Cauca, que es el Código Aduanero Único Centroamericano, la ley de la Carta de Naturalizaciones, delegaciones deportivas están exentas, las iglesias, Fondo Cafetero Nacional, el ICAFE, lo que corresponde en la ley de inmigración y extranjería, la ley electoral, ahorita que vamos a las justas electorales, las personas con discapacidad, leyes de protección al adulto mayor, ley de promoción y protección de inversiones, ley de fomento del turismo rural sostenible, convenios con la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, ley de contribución pro seguridad poblacional, o sea, el famoso, la famosa tasa de seguridad. Todo lo que compra importando de otros países está exonerado, está exento. Leyes del FIT. Aquí está clarito los regímenes que están exentos al importar. El RIT, LIT, SOLI y SADI. ¿Qué es RIT? Régimen de importación temporal. ¿Qué es LIT? La ley de incentivos al turismo. Esto tiene que ver con hoteles y las comidas rápidas. ¿Qué es SOLI? Zonas libres. Son como territorios extranjeros dentro de Honduras, porque así lo establece la ley. Y el SADE, que son las zonas agrícolas de exportación. Continúan aclarando cuáles gozan de exoneración, lo que corresponde a la ley de aduanas, ley de emisión del pensamiento para los periodistas, donaciones, o sea, las empresas que se dedican al periodismo, hablado, escrito, donaciones al Estado y entidades no lucrativas para programa de salida. Aquí recupera a las entidades no lucrativas, siempre y cuando se dediquen a programas de salud, educación, alimentación, generación de empleo y ACOPECO. Contratos por coalianza, ¿verdad? Aquí, digamos, cuando se creó en el 2011 esta facultad para aliarse el sector público-privado y hacer proyectos de inversión social. Cruz Roja hondureña sigue, pues sí, exonerada, lógico. Bien, también recordemos, porque muchos me preguntan, y espero que no hagan esta pregunta, porque por eso dije que si desde un principio deben esperarse tantito. ¿El combustible está grabado? No, no está grabado con impuestos sobre sino que tiene su propio impuesto, como es una contribución, perdón, que es el patrimonio vial. ¿Y cuánto se debe pagar de patrimonio vial al comprar combustible? Gasolina super, 1.4089.
valores en dólares. La regular, 1.2416. El diésel, 0.8606. Bunker, 0.4267, ya serían centavos. Querosina y LPG, 0.15. Y Avellet, 0.03, o sea, 3 centavos. ¿Y qué es por galón? Estamos hablando de que valores en dólares que se mueven pues en las gasolineras, y de esto quienes están involucradas a presentar el correspondiente ingreso por recaudación son las empresas importadoras de derivados del petróleo. Y repito para el público, están exentos los combustibles de impuestos sobre ventas. ¿Que deben emitir factura? Claro que sí, pero para que se controle esta contribución del patrimonio vial. Ahora, dice ese decreto 278 en su artículo 5, quedan derogadas todas las exoneraciones en excepto de impuestos sobre la renta, establecidas mediante decretos y leyes especiales. La ley de impuestos sobre la renta es una ley especial, pero ¿dónde están las exenciones en el impuesto sobre la renta? En el artículo 7. Si bien es cierto, en el artículo 5 dice quedan derogadas todas las exenciones y exoneraciones que da la ley de impuesto a la renta, pero aquí dice, excepto las que otorga, ¿quién? La Constitución de la República, los convenios internacionales, el convenio del Banco Centroamericano de Integración Económica, el convenio de la Escuela Agrícola del Panamericano del Zamorano, el convenio de Viena y cuerpo diplomático y consular y organismos y agencias internacionales. El Estado mismo, las municipalidades, las instituciones descentralizadas y autónomas. Estamos hablando de las instituciones que gozan de exoneración. Contratos con el Estado aprobados por el Congreso Nacional. Esto era, por ejemplo, para las ciudades modelo que se pretendía en aquel momento. En cuanto a los regímenes especiales, son dos ahora, la SOLI y el CIP. Acuérdense, SOLI y el CIP, las dos son zonas libres, y el CIP que son zonas industriales de procesamiento. Y es dentro de estas zonas industriales de procesamiento donde están los RIP. Las iglesias, ¿verdad? Entiéndase por iglesia la Iglesia Católica, no así las evangélicas, que no es que se les deniegue el derecho, sino que para ese efecto tienen que constituirse como ONGs. Repito, las iglesias evangélicas para gozar del beneficio de exoneración tiene que constituirse como ONGs. Los jubilados y pensionados, ¿verdad? Esto viene tratándose desde antes, claro, pero vamos a circunscribirnos a lo más fresco de la ley, porque para eso no necesitamos andar buscando lo antiguo, sino que lo que dice la ley actual. Todos los jubilados, pensionados, continúa. Vamos a seguir dándole lectura a esto y pongan atención para que no pregunten sobre lo que aquí no aparece. Si aquí no aparece es porque no goza de exoneración. 1. La ley de migración y extranjería sigue gozando, ley electoral y de las organizaciones políticas, ya lo dijimos, pero aquello era para aduanas y este es para el impuesto a la renta. Organizaciones patronales y sindicales en sus actividades no lucrativas. Si un sindicato, si un patronato, si una organización gremial tiene actividades fuera de su giro o de su rubro, eso ya es otra actividad y ahí sí aplican los impuestos. Personas con discapacidad. Las personas con discapacidad siguen gozando de los beneficios de exoneración. Leyes de protección al adulto. Ok. Ley de promoción y protección de inversiones. La ley de promoción a la generación de energía eléctrica con recursos renovables. El proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Entonces, repito, la ley de promoción y protección de inversiones. La ley de promoción a la generación de energía eléctrica con recursos renovables y el proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Todos estos, no es necesario preguntar, siguen gozando de exoneraciones. Entonces el artículo 7, como fue
trastocado por este decreto. Entonces, esto es lo que vale, mis estimados amigos. Lo que aquí no aparece, pues sí, entonces ya no de exoneración. Bien, otra cosa que se debe aclarar en esta oportunidad es lo que establece ese decreto 278 del 2014, donde dice que a partir del 2014 las exoneraciones o exenciones concedidas, otorgadas a un solicitante, solo van a gozar 12 años. Y establece clarito, así, aquellas que eran abiertas sin límite antes del del decreto 278 del 2014, pues ahora tendrán su límite a 12 años o más. Aquellas nuevas que surgan a partir de la vigencia del decreto 278-2013, a partir del 14, 12 años no más. Las nuevas que surgan ahorita, por ejemplo, una que surga aquí ahorita el 2021, cuente 12 años, que sería el 2033, y ahí muere. Las que venían gozando, por ejemplo, parcialmente de algún régimen, por ejemplo, de las LID, por ejemplo, las LID estaban a 7 años. Entonces, por ejemplo, si una LID, por ejemplo, estamos hablando de hoteles, dije, y comida rápida. Si una LID que estaba para 7 años ya había agotado 5 años con una ley anterior, y como esta nueva concede 12, aquí dice, se le otorgará el diferencial resultante hasta alcanzar los 12 años. 5 de aquella que ya gastó, menos 12, ¿cuánto sería? 7. Que le faltan ahorita para completar los 12. Y ese mismo decreto establece que ya la que había gozado de un derecho ya no tiene derecho a más, pues. Ya finalizó, por ejemplo, su periodo de los 12 años y ya estuvo, ya no más. Ok. Bien. Luego, algunas personas se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuáles, por ejemplo, son impuestos sobre venta? ¿Qué es lo que más interesa? Porque el diario vivir del pueblo. Esas están enmarcadas en el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Ventas, y uno, en el inciso A, está la canasta básica. Pero esta fue profanada con el 278, y lo que está vigente es el decreto 4/2014, ¿verdad?, o el acuerdo 5/2014, donde está el listadito de los rábanos, los pepinos y toda esa cosa. Ok. Productos farmacéuticos para humanos. Ojo, para humanos, no para los animales. Material quirúrgico y jeringas. Eso es lo exento. Va a una farmacia, compra algo para el perrito de la casa. No, eso está grabado. Maquinaria y equipo para la generación de energía eléctrica contratada y sus repuestos, combustibles, material educativo, todo eso está exento. Servicios, para eso nos vamos a ir al 424 del 2018, que es lo más fresquito, ya le vamos a echar una revisadita. Los implementos y equipos y accesorios agrícolas y ganaderos, que eso está en el decreto 119 del 2016 y el reglamento que es el 222 del 2020. Eso es para los ganaderos, para que se refieran a lo que ahí dice y que hagan las vueltas y trámites correspondientes en CEFIN para saber quiénes son los exonerados. Y está en el cuerpo diplomático, si hay reciprocidad, instituciones exoneradas, como son las ONGs, programas exentos, por ejemplo, si hay un proyecto para construir un puente y una carretera, tradición de dominio de bienes y servicios entre sociedades por fusión, absorción, disolución o liquidación, eso está exento. La compra-venta de arrendamientos de inmuebles, viviendas y locales comerciales que no pasen de 5,000. Entradas a eventos deportivos y espectáculos públicos montados por iglesias, sean católicas o evangélicas, está en el decreto 125/2019. ¿Para qué? Para que se atengan lo que ese decreto ordena y den las vueltas correspondientes de obtener sus registros donde corresponde, por ejemplo, Confraternidad Evangélica y la Iglesia Católica. Estos servicios exentos están en el 424 del 2018 y está exenta la energía eléctrica habitacional, o sea, de impuestos sobre
agua potable y alcantarillado, los servicios de construcción, sea por personas naturales o jurídicas, honorarios profesionales, los obtenidos por personas naturales. No pregunte por las empresas porque aquí ya no cabe el concepto de honorarios profesionales. La enseñanza, aténgase a lo que es la enseñanza académica curricular de la Secretaría de Educación. Hospitalización y transporte de ambulancias, laboratorios clínicos y de análisis clínico humano, servicios radiológicos, servicios médicos de diagnóstico y quirúrgicos, servicios de transporte de productos derivados del petróleo y servicios de transporte terrestre de pasajeros, servicios bancarios y financieros. Nada más que el servicio de transporte terrestre de pasajeros se refiere al pasaje, ¿verdad? Las empresas que se dedican al rubro tienen que solicitar a CEFIN la exoneración por 10 años. Primas de seguro de personas y reaseguros en general. Cuando hablamos primas de seguro de personas, es lo que está exento de impuestos sobre ventas, y reaseguros en general. Transporte de carga interna para exportaciones. Y lo que decíamos, los derivados del petróleo, todo eso está exento hablando de transporte. Ha sido un placer. Muchas gracias, estimados participantes. Vamos a leer la primera pregunta que dice así: ¿cuál es el respaldo legal que debe recibir un obligado tributario que haya recibido servicios de una empresa exonerada y por lo tanto no tenga que aplicar las retenciones del impuesto sobre renta, el 1% pone? Es la constancia de exoneración para el uno y la otra es que presente la constancia de pagos a cuenta. La principal para el 1% es la constancia de pagos a cuenta, pero si está exonerado también que presente la nota de exoneración y ahí ya no le van a retener el 1%. Una consulta. Tuve un caso de un diputado que me dice que está exonerado del pago de impuestos y quería que solo con el pasaporte diplomático y el carnet del Congreso le dejara de cobrar el impuesto. Le dije que lo sentía mucho, pero que si él estaba exonerado debía presentarme la constancia de registro de exonerado para aplicarle la exoneración. Por favor, confirmar si yo estoy en lo correcto. Muchas gracias. Está en lo correcto. Es decir, el cuerpo diplomático debe portar el carnet de agente diplomático y si es un extranjero, el carnet de residente o lo que identifique a esta persona. En el caso del diputado, pues ahí lo que vale es la constancia de exoneración. Si no la presenta, lo siento mucho, dígale, aplíquele el impuesto. Si cayó en rechazo 2018, 2019, declaración adulto mayor y el abogado no ha resuelto, ¿conviene pagar? Bueno, no conviene, a usted no le conviene. ¿Por qué? Porque si usted tiene los documentos, o si el obligado tributario tiene los documentos que acreditan sus exenciones y exoneraciones, no tiene por qué pagar. Y está en rechazo porque necesitan verificación. Algo falta ahí, por lo cual el sistema no lo acepta. Entonces la llamarán para que verifique cuál es el problema y una vez que compruebe, entonces no hay ningún problema. Va a ser aceptada esa declaración que tiene en rechazo. Ahora, si usted, por ejemplo, usted es la que sabe o la empresa es la que sabe si goza de la exención o de la exoneración, entendiéndose que son dos cosas diferentes. Repito, lo que hay que presentar es la constancia de exoneración concedida por la Secretaría de Finanzas y que esté actualizada. Ya lo dijimos que debe actualizarse anualmente. ¿Puede un obligado tributario presentar una orden de compra exonerada por un aproximado mensual, la cual liquida ante ese fin con varias facturas emitidas del proveedor? ¿Este proceso es correcto o debe ser una orden de compra exonerada con una factura por separado? Bueno, la verdad es que lo que debe solicitar a CEFIN es una orden de compra exenta. Como decía ya,
enumerando los artículos que va a comprar. Si es que los va a importar con el número del correspondiente arancel. Eso. Si eso coincide, la compra, ¿cuántas órdenes de compra tienes para este año? 2. En una que yo había pedido 13 artículos, que aquí está lo que compré, ok, y aquí en la segunda pedí 20, pues aquí están. Eso es lo que le van a controlar, que haya comprado los artículos que él solicitó. Los valores, no creo que los haya previsto desde antes. Si los previó en una forma calculada, en una forma proyectada, pues sí, el hecho de que haya alguna diferencia no importa. Por ejemplo, si le faltó, digamos, algo ahí para completar lo que era la exoneración, siempre tiene el derecho a comprar ese poquito que le falta. Si se pasó un poquito, pues sí, en ese caso sí, hay que pagar por la diferencia sobre el exceso, ¿verdad? No exonerado. Pero en todo caso es cuando se enunciaron cantidades. Por eso la nota de exoneración no tanto va a hablar de cantidades, sino que va a hablar de productos, los productos, la constancia o la orden de compra exenta, más la constancia de exonerado, eso es lo que se requiere. Tengo la exoneración del 2016 que salió hasta el año pasado. ¿Se puede tramitar la nota de crédito en el Servicio de Administración de Rentas? Por eso dije, ahí, si es específica solicitando X producto o X compra que va a hacer o X importación, pues ahí no habrá problema. Pero está lo otro que hay que ver. La constancia de exoneración le va a abarcar el periodo, que diga el periodo a partir del año que da autorizada la persona para hacer compras en el mercado local de esto y esto. Si el periodo no le abarca, no puede, porque es un periodo viejo. Recordemos que la ley si en este caso las autorizaciones legales no tienen retroactividad. Ya debe decir esa constancia a partir de cuándo es que usted va a comprar exonerado. Si la compra se hizo fuera o antes del periodo, queda fuera del beneficio. ¿Cómo puedo adquirir exoneración de incentivo al turismo? Pues sí, en esto caben dos rubros, lo que es hoteles y lo que es comidas rápidas, ¿verdad? Decía que las condiciones son que a partir del 2014 las nuevas le van a dar a 12 años, no más. Y el trámite es lo mismo, se tiene que ir a Secretaría, ¿verdad? Donde hace la solicitud por el interesado a través de su apoderado legal y ahí le van a analizar si se apega a los decretos que estima, digamos, la ley, como son el decreto 229 del año 2000 y que empezó a su vigencia el 2001 y el decreto 32 de 2011, eso es lo que va a revisarse. En fin, ¿se apega a eso? Sí, no. Si es sí, tiene derecho. Y a partir de que le concedan la exoneración, pues a partir de ese año pondría su negocio en lo que corresponde a los incentivos al turismo. Repito, son dos rubros, hoteles y comida rápida. Estamos hablando de la ley de incentivos al turismo, decreto 314 del 1998, 20 de diciembre de 1998. ¿Quiénes pueden solicitar orden de compra exenta? ¿Y estas órdenes de qué extenúan? Entendamos que primero la actividad. Hay actividades que están exentas. Menciono 3 de ellas. Exportaciones está exenta, ¿sí? De impuestos sobre ventas. Agricultores y ganaderos, ¿verdad? En todas sus necesidades para sus fincas están exentos.
canasta básica está exenta, la actividad de la producción. Ahora, la otra es, ¿cuál otra? Sí, la de las ONGs. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, el otro es el rubro del transporte, ¿verdad? Entonces, para el mantenimiento de su equipo. Entonces, estas personas, ¿verdad? Si bien es cierto, la actividad de exportaciones, de agricultura, de educación está exento, pero ellos necesitan hacer compras. Y resulta que las compras son generales para todo el público. Por ejemplo, un ganadero va a necesitar comprar cemento, va a necesitar comprar láminas para sus granjas, sus galerones, y eso está grabado para todo el público. Pero como él su actividad es agricultura o ganadería, suponiendo que tiene una granja de pollos, entonces él va a ir a Secretaría de Finanzas para comprar esos productos grabados en forma exenta, sin impuesto, por su actividad. La parte de educación, ¿verdad? Igual, pero por eso tiene que ir a Secretaría de Finanzas para que a la hora de comprar, ¿verdad? Tranquilo, no paga impuestos. Otro caso, suponiendo que se va a hacer un puente, de que se va a hacer una carretera, una escuela, un kinder, ¿qué resulta? Son para bienes comunales. Esos proyectos están exentos. El ingeniero que hace la construcción, que va a hacer el proyecto, a través del abogado, ¿verdad? Tienen que dar las correspondientes vueltas, ¿verdad? Tramitar la solicitud de exoneración, en ese caso del proyecto. Y para ese proyecto necesito comprar, qué sé yo, pongámosle 10,000 bolsas de cemento, qué sé yo, cuántas libras de clavo, de esto, del otro. A eso se refiere la ley cuando dice que enumere los productos. Es la orden de compra exenta. Señorita o señor que hizo la pregunta, esas son las personas que deben tramitar sus constancias de exoneración. Las municipalidades, ¿qué documento respalda sus exoneraciones? Las municipalidades, como vimos, de impuestos sobre la renta están exentas. Ya lo decía ahí para impuestos sobre la renta. Si es para impuestos sobre ventas, no es la institución la que se exonera, sino que es los productos, los bienes, los servicios que necesita adquirir, comprar. Entonces, la municipalidad tiene que ir a tramitar, entonces, sacar la nota de exoneración, ¿verdad? De impuestos sobre ventas, que sea específico, ¿verdad? Que sea específico, que es sobre venta, para comprar sin impuesto lo que necesite en el giro que corresponde a sus funciones. ¿Qué funciones desempeña una municipalidad? Pues si administrar el municipio, es como un gobierno local, pues sí, para eso. Si va a hacer actividades de tercer tipo, entonces en ese caso ya está grabada cualquier actividad con fin de lucro por parte de la municipalidad. Entonces, si quiere alguna consideración, someta la solicitud a la Secretaría de Finanzas. Esta Secretaría hará los análisis correspondientes a ver si cabe, digamos, el beneficio solicitado. Por favor, ¿podría repetir el número del acuerdo o decreto que habla sobre la exoneración a iglesias? 125 del 2019. Vamos con el siguiente. Dice, estoy exonerado de pago de impuestos sobre la renta, por lo que no pago y no deberían retenerme. No tengo constancia de pagos a cuenta porque no tengo impuesto que pagar. Sin embargo, mis clientes dicen que la exoneración no sirve para no retener.
que si no presento constancia de pagos a cuenta, ellos me van a retener aunque les lleve la constancia de exoneración. ¿Qué hago en este caso? Mire, en efecto, para no retener, que el documento básico es la constancia de pagos a cuenta, ¿sí? Presentando eso, la demás quedaría de sobra. Pero si presenta la constancia de exoneración de impuestos sobre la renta, por ejemplo, y es vigente, también eso sirve. Si una empresa se dedica a producir leche, todas las órdenes de compra exentas de impuestos sobre venta deben emitirse en el Servicio de Administración de Rentas. Emitirse no, sino que deben solicitarse a Secretaría de Finanzas, y Finanzas tiene 60 días para emitirle la constancia de exoneración. Esta constancia obedecerá a lo que el solicitante expresa. 2, a la resolución emitida, complaciéndole al solicitante en su totalidad o parcialmente. Y en la constancia, que es la número 3, va a estar de acuerdo a la resolución. Entonces, no sé cuando me dice si corresponde a su emisión a la administración tributaria, donde tiene que comprobar, sí, es en la administración tributaria, pero no tanto comprobar, sino que a la hora de la declaración, después de haber calculado el impuesto, porque hay que calcularlo, aun cuando no le toque pagar, suponiendo que está calculando sus impuestos y salen 145,000. Ahora hay un renglón en la validación de los créditos. Al final de la declaración hay un renglón que dice número de resolución. Ahí va a escribir el número de la resolución. Al solo escribir el número de la resolución, si usted lo está haciendo electrónico, claro que ahí le resuelve el problema. Esos 145,000 quedan desvanecidos. Si está haciendo la declaración en forma en preimpreso, igual escriba el número de la resolución, tenga lista a mano la resolución para que una vez que se le verifique, que se le audite, no tendría negativa la administración de rentas para concederle. ¿Por qué? Porque así dice la ley. Aplíquela sin ningún miedo, y la administración tributaria, al ver que es correcto, no dará mucha vuelta para reconocerla. Para la venta a agroindustriales, el vendedor debe exigir orden de compra exenta. Es una pregunta. La ley solo establece que debe exigir la constancia de exonerados y RTN. Son las dos cosas. Son las dos cosas. ¿Por qué? Porque le va a solicitar la constancia de exoneración. Está exonerado, sí. Y dentro de esa exoneración, ahí, si la exoneración dice que al comprar, con solo que mencione el producto que él quiere, macanudo, pero muchas veces es necesaria la OCE, la orden de compra exenta. Si va a comprar cemento, clavos, alambre, esos rollos de alambre, todos van a ir exentos. Si lo dice, mucho mejor. Pero la constancia de exoneración es básica. Repito, si tiene la orden de compra exenta, es mucho mejor. Por favor, compartirnos los decretos y o acuerdos donde se detalla por separado las exoneraciones de los diferentes rubros, ya que esa parte de la presentación dice que no la pudo captar. Bueno, entonces, vaya, si tiene lápiz ahí, que anote el personaje que me está haciendo la consulta. Decía que el decreto 4, acuerdo 5, es para canasta básica. Repito, acuerdo 5, decreto 4 del 2014. El 119 y el número 222, que es el reglamento del 2016,
para agricultores y ganaderos. Para transportistas, el transporte terrestre, eso está por ley en el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Ventas. Y para el dueño de la actividad de transporte es el decreto 100 del 2017 y regulado por el acuerdo 50 del 2019. ¿Cuál otro le podría servir? Bueno, hay otra serie de decretos que tienen que ver. Estábamos hablando que para los, por ejemplo, para los servicios es el acuerdo 424 del 2018. Y también está el decreto 37 del 2017, pero este tiene un problemita, que libera de impuestos en su totalidad a la energía eléctrica. Pero no es cierto, porque la energía eléctrica solo es la energía consumida habitacionalmente. Bueno, ahí podríamos, y si se quiere se va al decreto 29 también del 2020, que era para comprar todo el material de bioseguridad en tiempos de pandemia, ¿verdad? Todos los artículos sanitizantes, no satinizantes, sino sanitizantes. Todo eso se debe comprar o se debió comprar en forma, exenta o exonerada, aplicando ese decreto 29 del 2020. ¿Qué documentos hay que presentar a los proveedores cuando la exoneración está en trámite? Pues si está en trámites, hay solamente presentarle la copia de la solicitud, pero eso no le resuelve, sino que hasta que le salga la constancia de exoneración y la orden de compra exenta. Entonces, mientras tanto, por ejemplo, tiene que pagar el impuesto. Pero ¿qué sucede? Las compras por adelantado, y eso lo decía esta presentación o este decreto 170 del 2016, habla que si ya se habían hecho compras anteriores pagando el impuesto, pues sí, entonces tiene derecho al crédito, a la devolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ese momento no tenía nada. Pero de ahí dependerá también de otra cosa. Dependerá del periodo que le señale la constancia. La constancia va a decir, a partir de, ¿verdad? Si le abarca ese periodo por esa compra antes de que tenga el correspondiente documento, muy bien. Pero si no le agarra, entonces aquellas compras hechas fuera del plazo, del periodo, quedarían sin derecho al crédito fiscal. ¿El arrendamiento de locales comerciales hasta 5,000 empiras sigue exento de pago de impuestos sobre venta o el techo ha cambiado? No, sigue igual. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? A partir de lo que la ley ha establecido desde el 2010 sigue igual. Las empresas dedicadas al rubro agrícola deben presentar orden de compra exenta o solo con el hecho de que el producto esté exento, debo venderles exento. ¿O qué documento debo de pedirles? Se debe pedir copia de la resolución donde dice que ese producto se lo exoneraron. Es que en ese campo hay productos, hay artículos de que por sí ya la ley los establece. Por ejemplo, voy a comprar palas, asadones, piochas, eso está exento, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, rollos de alambre, eso está grabado, pero es ahí donde necesita ese interesado tener la orden de compra exenta. Por eso hay que aclarar bien. En los negocios, el dueño de la tienda, el dueño del almacén, ya tiene el listado de los productos que en general para el público los va a vender sin impuestos.
y aquellos que tienen catalogados como grabados, es ahí donde si le llevan una orden de compra exenta y está incluido ese producto, claro que sin pereza hay que complacer al peticionario. Si no hice trámite de exoneración para el primer año al iniciar negocio mediante la modalidad mi empresa en línea, ¿puedo hacerlo ahora o en el segundo año? Lo que decía la ley era de que para los emprendedores que no se habían, ¿cómo se llama?, apegado a estas nuevas leyes, como es el 145 y el 147, entonces, y que fue aumentada a 3 años mediante... a ver, ¿cuál es el otro? 145, el 147 y el 163 del 2020. Entonces, este amplía a 3 años el derecho de inscripción y le concede 5 años para apegarse. Entonces, si empezó actuando sin el derecho, puede apegarse, puede solicitar, solo que hay unas restricciones y esas restricciones son, las damos cuando hablamos de las micro y pequeñas empresas. O sea, por ejemplo, si alguna empresa se deshace para luego apegarse al decreto que tiene el beneficio, ahí ya no se vale. Si alguna persona jurídica tiene otras personas jurídicas, ¿verdad?, a gozar, en ese caso le restringe. Si una persona natural, ¿verdad?, tiene como socios a personas naturales que ya han gozado o están gozando, entonces les restringe y no le da derecho. Si no es así, entonces a partir de ahorita puede apegarse, puede hacer la solicitud y repito, si cumple con los requisitos, le concederán el beneficio a los años que vienen. Son 3 años primeros y según su comportamiento extendible a 2 más para completar 5. Soy un productor ganadero y para comprar maquinaria yo presento mi constancia de exonerado vigente. Mi consulta es... antes de que se me olvide, licenciada Marta. Ok, dígame. Al que preguntó por las iglesias, ya tengo la respuesta. Son liberados de impuestos sobre ventas los espectáculos públicos de las iglesias. Aténgase al decreto 160 del 2018. Soy un productor ganadero y para comprar maquinaria yo presento mi constancia de exonerado vigente. Mi consulta es, ¿la orden de compra exenta debe ser emitida por el Servicio de Administración de Rentas o por CEFIN? Es por CEFIN, estimado participante. Usted, digamos, ya tiene su constancia de exonerado. Muy bien, felicitaciones. Pero como cada vez va a hacer compras, ¿verdad? Entonces, y tal vez para un periodo usted dice, voy a comprar alambre, clavos, esto, ¿verdad? Pero se le agotó esa orden de compra exenta. Ahora quiero comprar esto. No hay ningún problema. Vaya a sacar ya no es teniéndola, lleve la constancia, quiero decir, donde está el registro de exonerado y si es posible, si es que va a importar, lleve la posición arancelaria. Si es compra local, solo lleve el listado de productos que va a comprar y Secretaría de Finanzas le emitirá la constancia en el término que más pueda. Es decir, hay un límite de 60 días para resolverle.